Hola, esta es la clase número 27 de cálculo diferencial. Estamos en la unidad de derivadas y en esta clase vamos a estudiar la derivada numérica. La derivada numérica es un proceso importante en el desarrollo de programas informáticos o software de cálculo de derivadas. Para determinar la derivada numérica en un punto A, podemos usar la fórmula que se había obtenido antes como f' de x1 es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de esta fracción. Pero ahora nosotros podemos obtener una nueva fórmula si consideramos dos puntos P y Q que tienen las coordenadas x1 menos delta de x. Obviamente la función hay que evaluarla en ese punto para obtener en el eje x x1 menos delta de x y en la función esa misma altura. Y el punto Q de la misma forma, pero la diferencia entre los dos es que desde el punto x1 se resta delta de x y se suma delta de x. Entonces así se va a generar la recta secante. Por ejemplo, vamos a graficar como hicimos en la otra clase la función seno de x. Y nos vamos a centrar aquí en 1. El valor x1 que vamos a tomar es 1. Y el valor delta de x, escribimos delta de x, va a ser 0.1. Si yo doy aquí clic, entonces me genera un deslizador. Entonces, vamos a generar el punto A de coordenadas x1, que sería 1, menos delta de x, coma, y en la ordenada, que sería en la coordenada y, sería la función evaluado en 1 menos delta de x, enter. Bueno, este punto A dice que no me lo reconoce. Puedo escribir A igual, ahí sí me genera el punto. Inclusive hubiera escrito mejor P igual, para que me quede el punto P. Vamos a aumentar a delta de x en un poquito, 0.4. Y el punto Q es igual a 1, que es el punto del x donde queremos calcular, más delta de x, la función evaluada en 1 más delta de x. Ese es el punto Q. Por ahí ya sabemos que pasa una recta que se llama la recta secante. Esta es la recta secante. Démosle clic aquí, graficamos este punto y este punto. Y entonces nosotros podemos hacer el delta muy pequeño. Démosle aquí clic derecho, propiedades, vamos a ponerle 0, vamos a ponerle aquí 1, incrementos de 0,01. Entonces el delta se puede volver muy pequeño hasta que digamos que la distancia entre esos dos puntos sea o tienda a 0. Y ahí es donde se forma la recta tangente. Y así podemos calcular la derivada numérica. Entonces aquí nos queda la ilustración de la recta secante en esta curva. Entonces ahora pues lo que vamos a hacer es determinar la pendiente entre esos dos puntos que calculamos, el punto P y el punto Q. Recuerden que a P tenemos por aquí, ¿dónde está el punto P? El punto P dijimos que era 1 menos delta de x. Y el cambio el punto Q era 1 más delta de x. Entonces así tenemos y2 sería el de más allá, o sea el que tiene el más, menos el P, que es el que tiene el menos, y en el X tendríamos lo mismo. Observen aquí que este menos me altera esto, entonces me quedaría menos x1 menos x1 más delta de x. Estos dos términos se cancelan y me queda 2 delta de x. Y esta fórmula la vamos a aplicar en una definición que dice: la derivada numérica de una función denotada por, bueno, hay muchos libros donde la ponen, por ejemplo, NDER o derivada numérica. Yo la puse simplemente N.
donde los parámetros son la derivada de la función y el número a, está definida por esa fórmula. Aquí obviamente es límite. Límite cuando delta de x tiende a 0. La elección de delta depende de la aproximación deseada en la derivada numérica. Vamos a hacer un ejemplo. Determinar la derivada numérica de la función f de x igual a x cuadrado en x igual a 3. Apliquemos la definición. Derivada numérica de esa función en el punto 3. Sería la función evaluada en 3 más delta de x menos la función evaluada en 3 menos delta de x. Vamos a elegir un delta de x de 0,001. Entonces tendríamos x al cuadrado evaluado en 3 más 0,001 menos 3 menos 0,001 sobre 2 por delta de x. Y eso nos da en la calculadora 6. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente en ese punto x igual a 3 usando derivada numérica es m igual a 6. Como ese concepto nos da, digamos, lugar para crear el software o aplicaciones, entonces vamos a ver esto. Vamos a usar el lenguaje JavaScript para obtener la derivada numérica. Entonces vamos a escribir este código en un bloc de notas de la siguiente forma. Voy a correr esto por aquí. Vamos a abrir un bloc de notas. Vamos a crear un nuevo archivo. Y vamos a copiarlo tal cual está ahí. Entonces acá dice HTML, cierra HTML. Lo cierra así. Yo lo voy a guardar de una vez en el escritorio como ndr.html. Tiene que ser extensión HTML. Una vez escrito todo el programa nos va a quedar así: HTML, body, y con eso vamos a calcular la derivada numérica. Entonces aquí en el escritorio tenemos ese programa. Hacemos doble clic sobre él y nos dice programa para calcular derivadas numéricas. Presionamos la tecla F12 y por aquí aparece esto, derivada. Entonces nosotros ¿qué hicimos? ¿Qué escribimos ahí? Bueno, esto de acá es HTML, lo único que nos interesa es esta parte de acá. Aquí escribimos entonces una función f de x que me devuelve x por x. Eso quiere decir x al cuadrado. El x que vamos a evaluar es en el x3 que hicimos el ejemplo. El delta de x es 0,01. Y la fórmula de derivada numérica es f de x más delta de x menos f de x menos delta de x dividido 2 por delta de x. En la consola del navegador, o sea, aquí vamos a imprimir eso. Y también vamos a imprimir en esta etiqueta que tenemos aquí ese resultado. Derivada es igual a pues lo que guardamos en ndr. Entonces acá uno guarda, actualiza y nos da 5.99399. Bueno, todos esos 9, que eso es aproximadamente 6. Con esta pequeña aplicación pues podemos calcular derivada numérica y queda como, digamos, base para hacer otro software en otros lenguajes. Vamos a resolver otro ejemplo aquí. Dice, bueno, escribimos este código y lo que tenemos que es calcular la derivada numérica de esta función cuando x es igual a 2. Entonces para eso tenemos que cambiar la función así: mat.pow, que es para potencias, x al cubo más, bueno, y si no quieren escribir las potencias así, entonces escriben una función que se llame potencia, simplemente p, que recibe la base y la potencia. La potencia puede ser n.
Entonces esto nos devuelve math.pow. Esto es como lo único maluco de ese lenguaje, x, n. Entonces aquí en vez de escribir math.pow, escribo simplemente p, pero sí me simplificó mucho. X al cubo más 2 por p x al cuadrado, que es la potencia, más 1 dividido 5 por x menos 2. Guardamos, el x es 2, guardo y voy a la aplicación y ejecuto. Entonces la derivada numérica es 20,20. Como lo estaba mostrando aquí, se escribe el código. Aquí sí escribí math.pow, bueno, toda esta expresión, y el resultado es 20,20. Aquí termina la clase de derivada numérica, y en la siguiente clase vamos a estudiar los teoremas de diferenciación de funciones algebraicas.